El Vaticano es una de las instituciones más antiguas que siguen funcionando en la actualidad. Gracias a su larga historia y a su inmensa influencia en todo el mundo, ha acumulado un montón de secretos que las autoridades preferirían que no supieras. Aquí tienes las 15 cosas más espeluznantes que se esconden dentro del Vaticano. Número 1. La máquina del tiempo. Seguro que has visto películas sobre máquinas del tiempo, pero el Vaticano oculta algo real. En otras palabras, el viaje en el tiempo ya existe, pero el Vaticano te lo está ocultando. De acuerdo con el testimonio del padre François Brunet, de hecho, de todos los secretos del Vaticano, pocos son más extraños que el cronovisor. El cronovisor es un aparato que permite viajar en el tiempo. Su existencia fue revelada en un libro por el sacerdote vaticano padre François Brunet, que lo afirma. Según Brunet, el cronovisor fue creado por el monje benedictino padre Pellegrino Ernetti. Ernetti mantuvo oculto el dispositivo hasta principios de la década de 1960, cuando confió en Brunet y le dijo que había sido construido con la ayuda de 12 científicos, entre ellos el famoso Enrico Fermi y el antiguo científico nazi Werner von Braun. El cronovisor estaba hecho de rayos catódicos, antenas y metales que recibían señales de luz y sonido en todas las longitudes de onda. Supuestamente permitió al equipo de científicos documentar acontecimientos históricos. Brunet describe el encuentro con el padre Ernetti en un paseo en barco por el Gran Canal de Venecia a principios de los años 60. Ernetti, como Brunet, estaba versado en la historia de las lenguas antiguas, lo que facilitaba la conversación. Pero Ernetti pronto desvió su conversación directamente hacia la ciencia. Ernetti sugirió que tenía acceso a la verdad mediante un dispositivo del viaje en el tiempo. Ernetti afirmó que él y un grupo de científicos de renombre colaboraban para descubrir el pasado. Fermi, que ganó el Premio Nobel de Física en 1938, era uno de los científicos, y von Braun, un ex-nazi, cuyo trabajo en la NASA impulsó a Estados Unidos a la Luna, era otro. El aparato tenía 3 antenas hechas de metales misteriosos que captaban las ondas sonoras y luminosas en todos sus espectros. Número 2. La necrópolis bajo el Vaticano. La mayoría de los visitantes de la Basílica de San Pedro se quedan boquiabiertos ante las magníficas obras de arte, esculturas y frescos de la iglesia más grande y posiblemente más famosa del mundo. Pero hay más de lo que parece. Hay secretos bajo la poderosa y reluciente basílica, y uno de los mejores es la necrópolis vaticana. El Vaticano financió excavaciones arqueológicas bajo San Pedro en la década de 1940 que revelaron partes de una necrópolis romana imperial. Se encuentran a profundidades de entre 5 y 12 metros. Se cree que la necrópolis era un cementerio al aire libre con tumbas y mausoleos, y no una de las numerosas e increíbles catacumbas de Roma. Son increíbles y también son un viaje aterrador a el mundo de los muertos. El Papa Pío XI solicitó estas excavaciones porque quería ser enterrado lo más cerca posible del apóstol Pedro, que se dice que está enterrado debajo de la basílica. Durante las excavaciones se descubrieron varios lugares de enterramiento. Se descubrieron más cuando el Papa Pío XII encargó las excavaciones para encontrar la tumba de Pedro. La necrópolis contiene artefactos de 6 periodos históricos diferentes y ocupa 5 plantas bajo la Basílica de San Pedro. Durante las excavaciones se descubrieron el templo del emperador Constantino, 15 mausoleos y cementerios paganos y cristianos. Algunos arqueólogos creen haber descubierto la tumba del apóstol Pedro. La tumba de los Julios también se encuentra en la necrópolis. Esta tumba data de finales del siglo III o principios del IV y tiene un techo abovedado con un mosaico que representa a Helios. Otros mosaicos representan las historias bíblicas de Jonás y la ballena, así como la del buen pastor con un cordero. Por ello se cree que es una tumba cristiana. Se descubrió en 1574 d.C. cuando los obreros de la basílica rompieron el techo sin querer. Se investigó brevemente, se documentó y luego se selló a toda prisa. Número 3. La historia del obelisco vaticano. Las imágenes de la plaza de San Pedro se difunden con frecuencia por todo el mundo. No es de extrañar dada su ubicación en el corazón público de la ciudad del Vaticano. Las cámaras suelen apuntar a la Basílica de San Pedro y a su icónica cúpula renacentista que domina el horizonte de Roma. Otros monumentos destacados en estas fotografías son el obelisco, que se alza en el centro de la plaza. Calígula trajo un obelisco de Egipto a Roma en el año 37 después de Cristo. Pero ¿por qué posee el Vaticano un obelisco egipcio de 4000 años de antigüedad? Bueno, en Roma hay varios obeliscos egipcios. De hecho, hay 8. Hay más obeliscos egipcios erguidos en Roma que en ningún otro lugar del mundo. Y esto incluye a Egipto. Varios emperadores romanos los trajeron todos a Roma. Este ejemplo en particular, conocido como Obelisco Vaticano u Obelisco de Calígula, es el único obelisco egipcio antiguo de Roma que ha permanecido en pie desde la época romana.
Se sabe poco sobre sus orígenes o sobre qué faraón ordenó su construcción porque carece de jeroglíficos que registren esa información. Es casi seguro que fue extraído de Egipto y destinado a Heliópolis. Entre los años 30 y 28 a.C., el obelisco de granito rojo llega a Alejandría por orden de Augusto para ser erguido en el Foro Juliano. Fue Cayo Calígula quien hizo comprar el obelisco a Roma en el año 37 después de Cristo, con 25,5 metros de altura y un peso estimado de 326 toneladas. Fue el mayor obelisco sin inscripción que salió de Egipto. El obelisco se colocó primero en los jardines heredados de la madre de Calígula, y luego en la espina central de un círculo iniciado por Calígula y terminado durante el reinado de Nerón. El emplazamiento original del obelisco se encuentra cerca de la actual sacristía, al sur de la basílica. Debido al sólido pedestal sobre el que se colocó el obelisco, permaneció en pie durante 1500 años antes de ser trasladado a su ubicación actual en la Plaza de San Pedro. En total tardaron 13 meses en trasladar y volver a erguir el obelisco, entre 1585 y 1586. Ten en cuenta que los obreros no tenían acceso a las tecnologías y herramientas de hoy en día. Número 4. Revelados los huesos de San Pedro con una maldición de 1000 años. El Vaticano ha desvelado públicamente un puñado de fragmentos óseos supuestamente pertenecientes a San Pedro, pero con una escalofriante maldición, del tipo asociado a las momias egipcias. Durante una misa conmemorativa del final del año de celebración de la fe cristiana en el Vaticano, los 9 trozos de huesos estaban colocados como anillos en un joyero dentro de una vitrina de bronce situada en un lateral del altar. Era la primera vez que se mostraban al público. El Papa Francisco rezó ante los fragmentos al comienzo de la misa del domingo y tras la homilía abrazó la caja durante varios minutos. El Papa Pablo VI declaró en 1968 que los fragmentos descubiertos en la necrópolis bajo la Basílica de San Pedro habían sido identificados de un modo que puede considerarse convincente. El arzobispo Rino Fiscella, alto funcionario del Vaticano, comentó que los cristianos han rezado ante la tumba de Pedro durante 2 milenios y seguirán haciéndolo. Las reliquias fueron descubiertas durante las excavaciones iniciadas bajo la Basílica de San Pedro en los años posteriores a la muerte en 1939 del Papa Pío XI, que había solicitado ser enterrado en las grutas donde están enterrados decenas de papas. En las excavaciones descubrieron un monumento funerario con un ataúd construido en honor de Pedro y un grabado en griego que decía Petroseni o Pedro está aquí. Margherita Guardiucci, una estudiosa de las antigüedades griegas que había descifrado el grabado, descubrió que uno de los trabajadores de la basílica había recibido los restos hallados en el interior del ataúd y los había guardado en una caja de zapatos guardada en un armario. Informó a Pablo VI de sus hallazgos. Ningún papa había permitido nunca un estudio exhaustivo, en parte porque una maldición de 1000 años de antigüedad, atestiguada por documentos secretos y apocalípticos, amenazaba con la peor de las desgracias a cualquiera que perturbase la paz de la tumba de Pedro. Número 5. OVNIs sobre el Vaticano. El más reciente supuesto avistamiento de ovnis ha enervado a los teóricos de la vida alien en Internet. La serie de imágenes descubiertas en una foto de octubre de 2007 muestra la mundialmente famosa cúpula de la Basílica de San Pedro, y a su derecha una anomalía de forma extraña que guarda un parecido asombroso con una nave espacial extraterrestre. El cazador de ovnis Scott Waring cree que la forma del objeto volador no identificado es similar a la de un platillo volador. Se fotografió un disco naranja sobre la ciudad del Vaticano. Anteriormente se habían visto ovnis sobre el Vaticano, pero los ovnis de color naranja suelen verse en Sudamérica y Centroamérica, por lo que esto es algo bastante inusual. El objeto es una vista lateral de un disco. El disco no tiene la clásica joroba, sino que su centro superior llega a un punto, y el centro inferior es plano, sin ninguna protuberancia. Pareciera tener 10 metros o 33 pies de diámetro. Los expertos dicen que si se movía rápidamente podría haber sido capturado por accidente. Era totalmente real y de origen totalmente extraterrestre. La postura del Vaticano sobre la vida extraterrestre se basa principalmente en el análisis científico de productos químicos, sustancias y estrategias de libros de texto antiguos. A menos que aterrizara en la Ciudad del Vaticano, los astrónomos del Vaticano nunca confirmarían ningún ovni como real. El observador ovni también incluye un relato del supuesto testigo original. La persona anónima dijo, nunca vi un disco volador mientras tomaba decenas de fotos desde el Paseo del Pincio de Roma, mirando hacia abajo, hasta la Ciudad del Vaticano. El ovni solo apareció durante una revisión fotográfica tras regresar del viaje, claramente un disco de menos de 100 pies de diámetro en la parte superior izquierda de la imagen. Número 6. El Vaticano invirtió millones en Rocketman. Si eres fan de Elton John, probablemente conozcas la película Rocketman, que celebra que encontró la alegría en su relación con un hombre. Lo único extraño es que uno de los inversores en la película fue el Vaticano.
El Papa Francisco emitió un decreto prohibiendo el matrimonio homosexual, afirmando que Dios no bendice ni puede bendecir el pecado. El matrimonio, según la Iglesia, es entre un hombre cis y una mujer cis, y por tanto el matrimonio gay no forma parte del plan de Dios. Obviamente esto enfureció a la comunidad LGBTQ+ de todo el mundo. También fue una condena de su deseo de mantener relaciones duraderas y comprometidas entre sí. Uno de ellos fue el propio protagonista de la película Elton, que los puso de evidencia en Twitter, mostrando documentación que demostraba que el Vaticano había invertido y recibido millones de dólares gracias a su película. John escribió: ¿cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios homosexuales porque son pecado, y sin embargo lucrarse alegremente invirtiendo millones en Rocketman, una película que celebra que encontré la felicidad en mi matrimonio con David? Los verificadores de hechos confirmaron que de hecho el Vaticano invirtió aproximadamente 1,2 millones de dólares. El órgano de gobierno de la Iglesia Católica aportó 4,3 millones de dólares a la producción musical de 2019, que se repartió con otra superproducción, Men in Black International. La inversión está vinculada al Fondo Global Centurión de Malta, financiado en su mayor parte por la Secretaría del Estado del Vaticano. Además, una parte de la inversión procede del Óbolo de Pedro, que son donaciones al Vaticano de miembros individuales de la Iglesia Católica. Vaya incongruencia. Número 7. La espeluznante escultura de la resurrección del Vaticano. ¿Has oído hablar alguna vez del ídolo demoníaco del Vaticano? Se refiere a la gran escultura moderna que representa la resurrección de Jesús, que sirve como obra de arte de fondo detrás del escenario de la sala de audiencias Pablo VI. La resurrección es una enorme escultura de Pericle Fassini de 66 pies de alto, 23 de ancho y 10 de alto. Representa a Jesús resucitando del cráter de una bomba nuclear en el huerto de Getsemaní. Pier Luigi Nervi, conocido ingeniero y arquitecto, fue designado por Pablo VI en 1964 para diseñar una sala de audiencias, que ahora se conoce como Aula Pablo VI. La construcción comenzó en 1966 y el edificio se dedicó en 1971. Tras la intervención del Papa Montini Fassini, recibió finalmente el encargo de crear la resurrección en 1972. El artista empezó a trabajar en 1970, completó el boceto a finales del 75 y la obra completa se inauguró en el 80º cumpleaños del Pontífice en el 77. La Fundición de Arte Michelucci de Pistoia fundió la pieza, moldeada en bronce rojo y latón amarillo. Su prominente ubicación en el aula de las audiencias Pablo VI sirve para recordar al público que, como cristianos, no deben temer la segunda venida de Jesucristo. Por el contrario, deben reconocer que su peregrinación y su fe en este mundo es un adviento sin fin. Les eleva al encuentro definitivo con Jesucristo. Parece aterrador porque se pretende que lo sea. Después de todo, levantarse del cráter de una bomba nuclear, no diríamos que es la historia más pacífica y hermosa de la historia. Número 8. El Gran Grimorio. El Gran Grimorio, también conocido como el Dragón Rojo o el Evangelio de Satán, es un grimorio medieval que se cree que tiene enormes poderes. Fue escrito por un personaje apócrifo llamado Honorio de Tebas, de quien se dice que estaba poseído por el mismísimo Satanás. El Gran Grimorio original se conserva en gran secreto en ningún otro lugar que no sean los archivos secretos del Vaticano. Y no, actualmente no es accesible al público. El término grimorio se utiliza ahora para referirse a los libros de texto ocultistas. El contenido de estos suele incluir instrucciones para la creación de amuletos y talismanes mágicos, instrucciones para lanzar hechizos, e incluso rituales para invocar a seres sobrenaturales como ángeles y demonios. He aquí las instrucciones para invocar a Lucifer o Lucifuge Rofocale. Sin embargo, son uno de los contenidos más infames del Gran Grimorio. Una vara explosiva es una de las herramientas necesarias para este ritual y se utilizará para someter a Lucifer una vez que haya sido invocado. Tras ello es posible llegar a un acuerdo con el mismísimo diablo. Por ello también se incluye la sección de Authenticus Actum Regnum o el verdadero método de hacer pactos del Gran Grimorio. La persona que realizará este ritual necesitaría, entre otras cosas, una piedra hematile, así como también 2 velas benditas, que se utilizarían para formar un triángulo de pactos que le protegería de los espíritus convocados. ¿Te atreves a hacerlo? Número 9. El juicio del Papa muerto. Incluso muertos, los papas no podían salir impunes de sus presuntos delitos, pues podrían ser arrastrados ante el tribunal a título póstumo. En 897, el Vaticano fue testigo de uno de los episodios más extraños de la historia. El cadáver de un papa fue juzgado por su sucesor vivo. El papa Formoso, que llevaba muerto unos meses, estaba mal preparado para defenderse ante el tribunal. A pesar de ello, el papa Esteban VI hizo exhumar el cadáver, lo vistió con ropas eclesiásticas y lo subió al trono papal para así juzgarlo. Incluso nombró a un diácono para que hablara en nombre del cadáver.
Mientras Esteban VI lanzaba acusaciones contra Formoso, el acusado permanecía mudo, como cabría esperar de, alguien muerto. Un terremoto sacudió la sala en mitad del juicio, lo que según comentaristas posteriores fue clara señal de Dios. Si las piedras gritaron, Esteban VI las ignoró, persistió en su caso, y el difunto fue declarado culpable después de haber usurpado el papado. Como castigo, se declararon nulos todos los actos de Esteban VI como papa, incluidas todas las consagraciones, todos los nombramientos y todas las ordenaciones. El cuerpo de Formoso fue despojado de sus lujosas vestiduras y vestido con harapos. 3 de sus dedos, los dedos de la bendición con los que había bendecido a la gente en vida, fueron seccionados y su cuerpo fue arrojado al río Tíber. La victoria de Esteban, sin embargo, no duró mucho. En pocos meses fue encarcelado y estrangulado hasta la muerte. Su reinado duró poco más que 1 año. Finalmente, un tiempo después, un pescador sacó el cuerpo de Formoso de el Tíber y lo devolvió a su tumba en la Basílica de San Pedro, donde está hoy en día. Número 10. El único prisionero del Vaticano. Puesto que el Vaticano actúa como su propio gobierno, es lógico que tenga su propia cárcel porque, sí, en la Santa Sede se cometen delitos. Paolo Gabriele, antiguo mayordomo del Papa Benedicto XVI, ha sido condenado hoy a 18 meses de prisión dentro de los muros del Vaticano, después de que un tribunal de la Ciudad del Vaticano le declarara culpable de robar documentos confidenciales del escritorio del Papa. Rápidamente cambió su modesto apartamento de 3 habitaciones, gracia y favor, justo dentro de los muros del Vaticano, por una sala de detención escasamente amueblada dentro de la Gendarmería Vaticana. No solo le despidieron, sino que se enfrentó a la pérdida de su casa, que estaba casi al lado de su antiguo lugar de trabajo, los apartamentos papales en la última planta del Palacio Apostólico. La Ciudad del Vaticano tiene una estación de ferrocarril, una oficina de correos, una emisora de radio, una farmacia, un supermercado, un cuerpo de bomberos e incluso uno de los museos más visitados del mundo, pero no tiene cárceles ni tampoco tiene calabozos. Los presuntos delincuentes suelen ser entregados a la policía italiana para ser procesados y, si es necesario, también juzgados. La Gendarmería Vaticana, compuesta por 130 efectivos y formada casi en su totalidad por exmiembros de los Carabinieri italianos y de la Policía del Estado, se encarga de mantener la ley y el orden en el diminuto territorio. Los 120 miembros de la Guardia Suiza del Papa se encargan de las tareas ceremoniales y de guardia dentro del mini-estado, mientras que la policía de uniforme azul se encarga del control del tráfico y de las fronteras, así como las investigaciones de carácter criminal. Durante su juicio, Paolo Gabriele criticó a la policía vaticana. Les acusó de meterla en una celda de detención muy estrecha dentro del cuartel general de la policía, donde estuvo 15 días con la luz encendida 24 horas al día, 7 días de la semana, sin apenas espacio para levantar sus propios brazos. Número 11. La tasa de criminalidad más alta del mundo. Resulta difícil creer que el hogar del Papa Francisco, uno de los líderes religiosos más venerados del mundo, sea también un hervidero de actividad delictiva. Sin embargo, las estadísticas de delincuencia de este lugar son cuando menos espeluznantes. En los últimos años, la cifra exacta ha oscilado entre 1 y 1,5 delitos por persona y año. Entonces, ¿cómo ha acabado la Ciudad del Vaticano con uno de los índices de delincuencia per cápita más altos del mundo? En primer lugar, la Ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo, tanto en extensión como en población. Según una estimación de 2019, en esta viven aproximadamente 1,000 personas. La gran mayoría de las personas que habitan este lugar son sacerdotes y monjas de la Iglesia Católica. Parece un lugar muy seguro, pero ahora ten en cuenta los 18 millones de personas que lo visitan cada año para ver importantes lugares religiosos como la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina. La popularidad de la Ciudad del Vaticano entre los turistas atrae también a los delincuentes. De hecho, muchos de los delitos que se cometen aquí están relacionados con el robo. A los carteristas les encantan las multitudes de la Plaza de San Pedro. El hurto en tiendas es otro delito bastante común, incluso entre los residentes del Vaticano. Sin embargo, según Crimen y Castigo en el Mundo, un sorprendente 90% de los delitos denunciados nunca son perseguidos. La Ciudad del Vaticano e Italia tienen un tratado especial en materia jurídica, y algunos casos se entregan a las autoridades italianas, incluidos los delitos cometidos en la Plaza de San Pedro. Italia procesó a Mehmet Ali Aka, que intentó asesinar al Papa Juan Pablo II en 1981. Mehmet Ali Aka fue encarcelado finalmente en Italia durante la primera parte de su condena. Número 12. Los 3 secretos de Fátima. Los 3 secretos de Fátima son las profecías o mensajes dados por Nuestra Señora durante su aparición de 1917 a los 3 niños pastores, Lucía dos Santos, Francisco y Jacinta Marto. Nuestra Señora se apareció por primera vez a los 3 niños pastores el 13 de mayo del año 1917, mientras cuidaban ovejas cerca de un lugar llamado Cova de Iría.
Los niños vieron a una mujer rodeada de una luz más brillante que el sol, que les pidió que rezaran el rosario por la paz mundial, y se presentó como la Señora del Rosario. Mientras que Francisco y Jacinta Marto murieron de niños a consecuencia de la pandemia de gripe española, Lucía dos Santos llegó a ser monja carmelita y vivió hasta los 97 años. A lo largo de una serie de 6 apariciones, la Virgen daría a los niños 3 secretos o visiones, conocidos como los 3 secretos de Fátima. Hasta la década de 1940, cuando Sor Lucía publicó sus memorias y reveló los 2 primeros secretos, los 3 secretos o profecías siguieron siendo un total misterio. El primer secreto era una visión del infierno, con almas atormentadas atrapadas bajo la tierra, en un mar de fuego. El segundo era la Primera Guerra Mundial, que llegaría a su fin, pero comenzaría otra gran guerra, así como una petición para que los rusos se convirtieran en catolicismo. Sor Lucía no quería revelar el tercer secreto, pero el obispo de Leiria le pidió que lo escribiera, y el documento permaneció sellado hasta el año 2000. El tercer secreto de Fátima fue revelado finalmente en el 2000, el día de la beatificación de Francisco y Jacinta Marto. El misterioso tercer secreto era una visión de la persecución de los cristianos, y en particular, del ataque a un obispo vestido de blanco. Número 13. Demonios y fantasmas del Vaticano. De todos los lugares para pasar el rato, ¿creerías que los demonios y los fantasmas elegirían el Vaticano? Gabriel Amort, de 85 años, era el exorcista jefe del Vaticano y había tratado más de 70,000 casos de posesión demoníaca. Tiene un pequeño despacho en la tercera planta del Vaticano, donde trabajó como famoso exorcista durante 25 largos años. Defendió su trabajo en una entrevista con el periódico italiano Genrikh Ludwig, admitiendo abiertamente que cree en el diablo como una fuerza espiritual maligna que controla nuestros cuerpos y nuestros cerebros humanos. También dijo a los periodistas que el diablo podía hablar muchos idiomas, cambiar de aspecto a voluntad y hacerse invisible cuando fuera necesario. El Vaticano ha aprobado oficialmente más de 70,000 ceremonias oficiales de exorcismo, un hecho que resulta bastante escalofriante. Pero aún más chocante es cuando el sacerdote habló del ataque del diablo de 1981. Gabriel Amort afirmó que el diablo se había infiltrado en el Vaticano e intentó atacar directamente al cardenal Pablo III. El diablo volvió al Vaticano en 2008, poseyendo a una mujer suizo-italiana llamada Susana Maiolo. En Nochebuena intentó deponer a el Papa Benedicto XVI, pero fue detenida por los guardias papales suizos. Susana fue sometida a un examen psiquiátrico científico. No había problemas mentales ni tampoco físicos. Simplemente era un siervo del diablo, según el sacerdote. Susana desapareció misteriosamente en el año 2016 y no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ella. Número 14. La misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I. El 29 de septiembre de 1978, el Vaticano emitió un breve y sorprendente boletín en el que anunciaba que el Papa Juan Pablo I había muerto de un ataque al corazón y que su cuerpo había sido descubierto en la cama por un sacerdote que actuaba como su secretario personal. Al menos esa fue la primera versión de los hechos. A los pocos días empezaron a circular rumores de juego sucio. Los cardenales de la Curia Romana exigieron explicaciones, cuando un servicio de noticias italiano reveló que el Vaticano había identificado erróneamente a la persona que descubrió el cadáver. La sensación de misterio aumentó incluso más. ¿Qué podía explicar que un papa de 65 años muriera tras solo 36 días de cargo? 4 décadas después, Juan Pablo I iba camino a la santidad. Después de que se atribuyera a su intervención un primer milagro, la curación de una niña de 11 años gravemente enferma en Buenos Aires en 2011. Fue así que el Vaticano anunció que sería beatificado. Sin embargo, se le recuerda principalmente por el misterio de su muerte. A lo largo de los años, un pequeño grupo de personas se ha ocupado del caso, cada una con un enfoque muy distinto. Todos los relatos coinciden en que Juan Pablo I fue un papa diferente a tantos otros. Nació en una familia pobre del interior montañoso de Italia. Siempre había aspirado a ser nada menos que un cura rural. Fue elegido rápidamente en el cónclave, que duró solo 26 horas, y causó una buena impresión pública tras su selección. Eliminó parte de la pompa del cargo, habló en términos sencillos. Luego, en menos de un mes, terminó su pontificado, el reinado más breve desde principios del siglo XVII, y el mundo católico se quedó perplejo sin una posible explicación ante esto. Básicamente, lo que le sucedió a este papa es completamente inexplicable. Número 15. El túnel de escape personal del Papa. El Pesettio di Borgo de piedra, que se extiende a lo largo de 2.600 pies desde la ciudad del Vaticano hasta el castillo de Sant'Angelo, pareciera ante el ojo inexperto una simple fortificación. Sin embargo, entre sus muros hay un pasadizo utilizado por varios papas como vía de escape de emergencia. La construcción de la muralla se remonta al año 850 y el Papa Nicolás III supervisó su forma actual en 1277.
El Papa Alejandro VI completó la muralla en 1492 justo a tiempo, ya que 2 años después la utilizó para huir de los invasores franceses. La huida papal más reciente se produjo en 1527, cuando Clemente VII eludió a las 20.000 tropas amotinadas de Carlos V. La mayor parte de la Guardia Suiza fue asesinada en la escalinata de la Basílica de San Pedro por dichas tropas. Tras el gran dramatismo del siglo XVI, el Pecchetto cayó en desuso, cerrado para todo el público pero a disposición del Papa reinante en caso de una crisis. El Paceto fue renovado en 2000 para conmemorar el gran jubileo de la Iglesia Católica Romana. Recientemente se ha abierto a los visitantes durante un tiempo limitado cada verano. Sin duda alguna, el Vaticano es uno de los lugares más interesantes del mundo. Cuéntanos qué te ha parecido en la sección de comentarios aquí abajo.